Buenas noches, estimados. Bienvenidos a esta primera sesión en el curso de Inducción a la Redacción. Mi nombre es Aníbal Barragán. Soy el responsable de llevar este dictado, de llevar este grupo durante todo este mes a lo largo de estas sesiones. Estas 10 sesiones teóricas y 2 sesiones prácticas. Muy bien. Eh, Quisiera mencionarles antes de explicarles un poco cómo es el funcionamiento de el curso que hemos diseñado para ustedes, que es muy importante que en principio aprovechemos todos los recursos que le ofrecemos aquí en Letras y Redacción, es decir, que aprovechemos las clases en vivo, que aprovechemos principalmente el Classroom, ¿no? Que es lo que voy a comentarles en unos segundos. También quisiera agradecer por su puntualidad, es muy importante ello. También celebrar este paso que estamos dando, pues, ¿no? Porque demuestra que tienen interés en mejorar sus habilidades en la redacción, ¿sí? Y sí, también quisiera mencionarles que el terreno al que estamos entrando es al de redacción de un texto académico. Muy bien, redacción de un texto académico. Les menciono con antelación para que no haya un malentendido, pues, ¿no? Se les ha compartido, si no me equivoco, también el temario. Entonces, es importante que distingamos, ¿no? Que no es lo mismo de distintos tipos de redacciones, ¿sí? Nosotros estamos en este curso estimulando, presentando, ¿no? Compartiendo herramientas que les van a servir en ese tema de la escritura académica. Fundamentalmente es eso, escritura académica, es decir, ensayos, eh, informes, tesis, etcétera, ¿no? Entonces, nos va a servir definitivamente. Muy bien. Les voy adelantando también que es muy importante que participemos. No están obligados a usar el micrófono por chat, me doy por satisfecho, pero la idea es que haya comunicación entre nosotros, ¿no? Que si tienen algunas dudas por ahí las realicen de manera oportuna. Bueno, y los estudiantes que no pueden asistir, ¿no? Y nos ven de forma diferida, que también dejen sus comentarios en el Classroom, como voy a mencionarles a continuación. Muy bien. Voy a compartirles ahora el aula virtual. Entonces, este es el aula virtual, estimados, al que ustedes tienen que acceder ahora mismo. Se les han enviado dos links, ¿cierto? Uno para que accedan a la sesión en vivo, que es esta, el link de Zoom, y otro que es un link de Google. Entonces, ustedes deben acceder a ese link, el de Google, pues, ¿no? Porque básicamente es el que les va a permitir ingresar aquí al aula virtual. ¿Cuáles son las ventajas del aula virtual? Aquí pueden ver que por ahora no figuran las sesiones, ¿ya? Por ahora no figuran las sesiones porque le estamos grabando ahora mismo, ¿ya? Entonces, cuando finalicemos esta clase, la sesión será subida aquí. Entonces es muy importante que ustedes tengan acceso. De preferencia ingresen ahora mismo, practiquen ingresando, ¿no? Con sus cuentas Gmail abiertas. De preferencia espero que reciban las clases en un dispositivo como una PC o una laptop, aunque si están en celular y no pueden hacer otra cosa, bueno, está muy bien, pero pueden ir ingresando ese link, ¿no? Aquí estoy viendo quiénes han ingresado, perdón, hasta ahora, Yanela, John, Giovanna y José Manuel, ¿no? Entonces tengo entendido que tenemos 18 estudiantes, pero solo van ingresando 4. Entonces es importante que ingresen todos. Muy bien. ¿Qué hay en nuestro aula virtual, en nuestro classroom? Tenemos primero unas palabras de bienvenida para todos ustedes. Eh, Tenemos el horario indicado, ¿no? Martes, miércoles, jueves, 8 de la noche. Tenemos la fecha de inicio y el link que se les ha enviado por el WhatsApp se les, se les presenta aquí también y está anclado, ¿ya?
Entonces, ese link va a ser muy importante porque a través de él van a ingresar a las sesiones en vivo, ¿ya? A través del link van a ingresar a las sesiones en vivo. Muy bien. Ahora, si lo tienen anclado también en su PC, perfecto, ¿no? Pero aquí figura, de todas maneras. Después vamos a ver que en el tablón, como se llama todo esto, aparece un recurso que nos presenta un video de YouTube, ¿ya? El video es cómo subir tus tareas a Classroom. ¿Por qué es importante que lo veamos? Porque nosotros vamos a tener que subir tres prácticas obligatorias, ¿no? Y también la prueba final. Vamos a tener que subirla aquí. Muy bien. Eh, También es importante mencionar la diferencia, pues, entre las prácticas y los ejercicios, ¿no? Pero antes de ello voy a primero hacer un repaso de todo este clase. Entonces, nosotros vemos el video y ya vamos a saber cómo subir nuestras prácticas. Muy bien. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, Listo. ¿Qué más tenemos en el Classroom? A ver, vamos subiendo. Y tenemos el reglamento, un reglamento que voy a proceder a leer ahora mismo con todos ustedes presentes, para que no haya problemas a lo largo del... Después tenemos un recurso que voy a utilizar para subir información a medida vayamos avanzando, que ustedes pueden leer y complementar eh, los temas que se les imparten en este curso. Bien, para que puedan complementar. Hay manuales de redacción, de repente algunas fichas, algunas imágenes también, algunos videos. Entonces, todo en función a que pueda aprovechar y complementar lo ofrecido en el curso. Este es el temario de las 12 sesiones, las 10 teóricas y las dos prácticas. Recordemos que hasta la sesión 10 van a ser clases per se y las dos últimas sesiones van a ser prácticas. La sesión 11 va a estar destinada a la redacción en toda la hora, a que ustedes escriban. Y la sesión 12 es el comentario sobre los textos que escriban en la sesión anterior. ¿Sí? Así se ha distribuido en el curso. ¿Por qué, profesor? Ustedes dirán. Porque, por ejemplo, antes el curso tenía 11 temas teóricos y la prueba final era aquí, en la sesión 12. Pero ¿qué sucedía? Listo, la sesión 12, la última es la prueba final y no había forma de verlos en una sesión 13 para realizarles los comentarios sobre su texto. Por eso que se ha decidido en una sesión trabajar y en otra que sea exclusivamente para realizarle la retroalimentación a sus trabajos. Muy bien, listo. Ahora, el curso en sí va a terminar así, para que puedan ver, ¿no? Es un curso de agosto. Así ven. Aquí tenemos la sesión uno, sesión 2, sesión 3, sesión 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Aquí no se grabó la retroalimentación, por eso que no se estudió. Eh, pero ustedes verán también, miren, entre las sesiones hay recursos que dice práctica uno, práctica 2, práctica 3. Esas son las tres prácticas obligatorias que ustedes deben rendir, ¿ya? En el curso. Les adelanto eso por ahora. Son las únicas que deben ser enviadas y subidas a través del recurso de Classroom, ¿no? De esta aula virtual. Entonces, se les adelanta también que no se les va a enviar materiales o videos a ustedes de forma personal. Por eso se les está dando el acceso al Classroom, para que ustedes mismos ingresen aquí y cuando acabe la sesión de hoy, es decir, la sesión uno, van a ingresar este recurso porque se va a habilitar para ustedes esta noche. Van a ingresar y estará subida la diapositiva que les comparta sobre el tema, estará subido el ejercicio de la sesión y estará subido el video de la sesión. El video lo van a poder ver todas las veces que quieran ustedes. em, y los materiales de la teoría y la práctica se descargará para que los trabajen. No confundir los ejercicios, que todas las sesiones hay ejercicios, todas las clases hay ejercicios en Word, ¿ya? En todas las clases. Entonces, no confundan en los ejercicios con las prácticas.
Las prácticas son las que son obligatorias, ¿ya? Son las obligatorias. Entonces, la idea es que ustedes ingresen cuando se suba. Profe, ¿cuándo se suben las prácticas? Se van a ir subiendo gradualmente a medida avance el curso. Siempre en la tercera sesión de la semana, es decir, los días jueves, ¿ya? Eh, el jueves en la noche, este jueves, se va a subir la práctica uno. Ustedes entran al recurso, descargan la práctica uno, la desarrollan en sus propias computadoras y la vuelven a subir. ¿Para qué la vuelven a subir, profe? Para que se les califique aquí. ¿Ya? El Classroom nos da esa ventaja que nos permite calificar para que todas sus notas estén ordenaditas, ¿sí? Estas prácticas no se permite que las envíen por correo, o por Gmail, ¿no? O por WhatsApp, perdón, sino por el recurso mismo, para calificarlas directamente. Bien, así tenemos distribuidas las sesiones. Otro aspecto que les quiero mencionar, principalmente a los estudiantes que ven el video de forma diferida, ya que no están aquí ahora, lo van a ver después, es que ustedes pueden realizar sus comentarios acá mismo. De preferencia, si tu pregunta tiene que ver con la sesión uno, hazlo en el recurso de la sesión uno. Sintaxis elemental, viste el video, ¿no? Has revisado el ejercicio, puedes escribir, no sé, profesor, ¿y en qué momento el verbo es subordinado, ¿no? O de qué forma se puede subordinar el verbo. Ya escribes tu pregunta y yo procederé a responderte lo más pronto que pueda. ¿Sí? Esa es la relación, la comunicación entre alumno y estudiante, pero en una sesión, digamos, diferida, como lo mencioné, ¿ya? Aquí tenemos eso entonces. Este es un ejemplo, ojo, este es un curso de agosto. El de ustedes es este, el de aquí, ¿ya? A ver cuántos vamos entrando, si hemos entrado más. Ahí vamos César, Yanela, John, Giovanna y José. Ya uno más entrado. Ya, la idea es que entremos todos. Muy bien. La idea es que entremos todos. Perdón. Espera acá. Vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, esa es la idea más importante. Es la que nosotros debemos trabajar. ¿Ya? La importancia del clase. Se puede ver, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor, sí se ve. Buenas Muchas noches. gracias, estimada. Entonces, eso es lo importante. Porque el Classroom, y eso quiero enfatizar, que nosotros les ofrecemos esas posibilidades, esas ventajas a ustedes para que utilicen el aula virtual, porque quizás no entendimos en la sesión en vivo, en la sesión sincrónica, em, y ustedes pueden acceder aquí cuando se sube el video y verlo una y otra vez, ¿no? Y realizar las preguntas que consideren en esos recursos, no en las sesiones. Entonces, a diferencia de estudiantes, les menciono porque siempre es importante mencionarlos, que sí hemos tenido así, estudiantes que entran pocas veces a las sesiones en vivo y no participan tampoco y no hacen sus prácticas. Entonces, esa experiencia se convierte en una experiencia un poco productiva, pues, ¿no? eh, y de alguna forma nos impide generar ese aprendizaje en ustedes. Entonces es muy importante que tengamos este compromiso de responder las prácticas y revisar los videos, las sesiones. No nos quedemos solo con las clases en vivo. Muy bien. Obvio que también entiendo que quizás por el trabajo se les complique el horario, pero igual son conscientes al menos que tienen todas esas herramientas y beneficios que les ofrecemos. Muy bien, vamos a proceder entonces a leer el reglamento, así que atención por favor todos, todas. A ver, reglamento para los cursos de redacción. Vamos a ampliar un poquito, uy, menos, ahora sí. Se espera que todos los estudiantes participen de manera activa en las actividades del curso. Esto incluye la realización de 3 prácticas brindadas a lo largo del taller. Si tienen alguna pregunta o necesitan aclarar algún aspecto, no duden en comunicarse con nosotros, ¿bien? A través de los canales establecidos. Micrófono, chat, mensajes, en el recurso de Classroom, como les enseñé. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Preguntando, ¿cuál es el link para ingresar a Classroom? Lo voy a compartir ahora mismo, Noelia, ¿ya?
En teoría se ha tenido que compartir por el WhatsApp al momento que les han enviado los dos links, pero lo comparto ahora mismo. A ver, lo comparto ahora. A ver, atención todos, por favor. Si no lo tienen a la mano, lo estoy compartiendo por el chat aquí de Zoom. Muy bien, no, gracias a ti más bien por indicarnos eso. Hoy día debemos, ahora mismo hay que aprovechar para ingresar todos, ¿sí? Listo, continúo con la lectura entonces. Es fundamental mantener un ambiente de respeto mutuo y cortesía en todas las interacciones dentro del curso, ¿no? Evita el uso del lenguaje ofensivo, discriminatorio, respetuoso hacia tus compañeros y profesores. Muy bien. Cumplimiento de plazos. Es importante cumplir con los plazos establecidos para la entrega de las prácticas, mismas que serán tres a lo largo del curso. Ya se les mencionó, las prácticas obligatorias son tres a lo largo del curso, ¿ya? Una por semana. Esto garantizará la organización del curso y permitirá una retroalimentación oportuna, ¿sí? De preferencia, ojo, de preferencia, las prácticas realícenlas dentro de la misma semana. Es decir, se suben el jueves hasta el domingo, lo máximo hasta el lunes siguiente tenemos para realizarla. ¿Por qué, profe? De ahí se va a cerrar la posibilidad de enviarla. No, no, jamás hacemos eso. Pero lo que no queremos, digamos, es que manden las tres prácticas el último día de clases, ¿no? Porque no habrá una retroalimentación efectiva en el momento y no habrán podido recibir mis consejos a lo largo del curso, ¿no? Será casi como al final, como por cumplir. Entonces se recomienda, ojo, no se impone, se recomienda presentarlas a tiempo, ¿ya? En su misma semana. Listo. Asistencia. Debido a que la sesión dura una hora, el tiempo de tolerancia es de 5 minutos. Por eso, estimados, les agradezco por la paciencia, quienes ingresaron a las 8 en punto, pero el tiempo será hasta las 8:05, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, imagínense que uno ingrese 8:01, 3 8:02, 2 8:03, así, para no repetir la explicación, em, mejor espero a la mayor cantidad de estudiantes, 8:05, y si hay un estudiante 8:05, arrancamos. Muy bien, pero hasta ese minuto se espera. Listo. Material de trabajo. El contenido completo del material se estará subido en el aula virtual, así como los videos de cada sesión para su respectiva revisión. Los estudiantes deberán descargar los materiales, teoría y práctica, ¿ya? Podrán hacerlo ustedes, para su respectivo desempeño en el curso, a excepción de los videos. Algunos me dicen, profe, ¿no se puede descargar los videos? Lamentablemente, estimadas y estimados, no se puede. ¿Por qué? Les explico. Hace varios meses ya tuvimos un problema eh, que consistía en que nuestros videos estaban en otras redes, habían sido compartidos por ahí, ¿no? No sabíamos cómo, pero muy probablemente por los estudiantes que tenían el dominio al descargar nuestros videos, ¿no? Entonces es un poco complicado por el derecho de autor, por los profesores que han sido grabados para el uso de exclusivamente los estudiantes, ¿no? Del curso, incluso los comentarios de alumnos, ¿no? Que también aparecían en video, algunos también que prenden sus cámaras, etcétera. Entonces, se vuelve complicado ese asunto de cuidar la confidencialidad del material exclusivamente para ustedes. Entonces, por esa razón se ha optado evitar que se descargue, pero igual tienen ustedes la posibilidad de verlos cuantas veces quieran. Bien, acá hay que actualizar esto, dice 3 meses después, sería 4 meses después del término del curso, en total 5 meses, ¿ya? Incluido el mes del curso, tienen para ver los videos. Después de eso, ya el Classroom se procede a archivar y los videos ya no estarían al alcance, así que hay que aprovecharlos lo más que se pueda. Uso adecuado de recursos. Los materiales proporcionados en el curso, como materiales de lectura, videos o enlaces, deben utilizarse de manera apropiada. Muy bien, deben utilizarse de manera apropiada. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Y con fines académicos. Y con fines académicos. Muy bien. Entonces es importante que
no se compartan ni se reproduzcan estos materiales sin la autorización, ya oportuna. Ay, no. Muy bien, listo. Pasamos ahora a la originalidad y la honestidad aquí, ¿ya? La originalidad y la honestidad en cuanto a la probidad académica. Todas las tareas y trabajos presentados deben ser originales y reflejar el esfuerzo y conocimiento individual de cada estudiante. Es decir, evitemos utilizar inteligencia artificial para resolver los trabajos, para mandar las actividades, bueno, y todo lo que implica, ¿no? Hay que evitar utilizar esos recursos, al menos para presentar tareas y ello. ¿Por qué? Porque no será un aprendizaje óptimo, pues, ¿no? Y honesto principalmente. La idea no es quedar bien aquí en el curso, sino es que ustedes puedan aprender con sus propios conocimientos. Muy bien. ¿No le permite? Ujú. Está ingresando con cuenta Gmail abierta. A ver si nos comparte sus... Sí. Sí, a ver si comparte por favor su Gmail aquí para ingresarlo directamente. Muchas gracias, estimado Augusto. Después ¿Por vamos a dónde? una parte muy... Sí. Disculpe, A ver, ¿por voy a... dónde lo compro? ¿Por este medio o por dónde? ¿O por Sí, WhatsApp? por el chat acá de este Zoom, para mandarle la invitación directamente. Gusto, ¿no? Voy a ver, solicitar un ratito. Muy bien. De todas formas, se procederá a incluirlo, estimado. ¿Sí? Vamos a ver aquí, edu. Ya, quizás ese es el problema. No sé si el correo institucional que usted está compartiendo es compatible con Google. Quizás ese es el problema, estimado. A ver, acá. Sí, estimado Percy. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado. Bueno, con respecto al tema del correo, lo que pasa es que yo también traté de ingresar con mi correo de la universidad, pero Ujú. no me permitió, por lo mismo que es otra entidad. Tiene que Sí, entrar con pues, su ¿no? correo personal. Exacto. Sí, Sí, justo estoy viendo. Gracias por la intervención, estimado. Sí, justo estoy viendo, estimado, que, que no podemos ingresar aquí, pues, ¿no? Porque sale que debe ser Google, la cuenta en Google. Así que le pediría, por favor, que se pueda crear una cuenta para para que ingrese, ¿no? Y pueda revisar ello. Creo que también por ahí he visto que me han compartido una cuenta Yahoo, no sé en cuál de los cursos. Se les va a indicar a los estudiantes que se creen, si no tienen alguna cuenta Gmail, se puedan crear o que les compartan a alguien, ¿no? Algún conocido, familiar, alguien de confianza que pueda acceder al curso y les permite a ustedes revisar el contenido. Atención con esta parte, por favor. Dice cierre de clases, atención. De no tener asistentes hasta los 10 primeros minutos, se procederá a cerrar la sesión y a subir un video de esta clase en el Classroom, ¿no? Con los materiales respectivos. No hay recuperación de clases, a no ser por feriados. Incluso esto también se evalúa. Por ejemplo, la semana pasada o anterior, si no me equivoco, hubo un feriado el martes y tuvimos clases, ¿no? Siempre se coordina con los estudiantes y se llega a un acuerdo. Entonces, eh, al menos por los feriados, creo que por lo general se dictan clases de todas formas, pero igual siempre se consulta con estudiantes y a través de la coordinación con docentes, o sea, conmigo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si no ingresa ningún estudiante hasta los primeros 10 minutos, yo voy a proceder a cerrar la sesión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, antes un estudiante ingresaba a las 8:15, por ejemplo, ¿no? 8:20,
y el estudiante creía o entendía que la sesión iba a durar hasta las 9:20. Entonces, no se puede eso porque a las 9 hay clases aquí en el Zoom, perdón, y a las 10 también y a las 11 también. Entonces, es un horario que está con límite bien específico, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta ello. Por esa razón hemos decidido cortar con la sesión y subir un video de una sesión completa para que ustedes puedan ver, ¿no? Porque la otra sería dar la clase, pero sería contra el reloj, a la volada, como se dice, y no es la idea. Muy bien. Pero sí quiero leer esto con ustedes para que entiendan que si ingresa alguno de ustedes, por ejemplo, a las 8:10, 8:15, perdón, 8:20, 8:13, y lamentablemente no se pusieron de acuerdo para entrar uno al menos, porque si tengo un estudiante al menos, a partir de las 8:05 arrancamos con la clase. Pero si todos se ponen de acuerdo en no asistir, ahí sí se cierra y se adelanta que no hay inconvenientes, ¿no? Porque unos estudiantes, ciclos pasados, muy airados, nos escribían y querían entrar a la sesión, pues, ¿no? Pero se les explicaba que se leyó el reglamento en la sesión uno y se indicó ello, ¿no? Entonces, eso, estimados. Y lo más importante aquí es los certificados, ¿no? Para muchos de ustedes, imagino, les va a servir. Se recuerda que los certificados se otorgan solo a quienes hayan presentado las prácticas obligatorias, muy importante, y la prueba final. ¿Sí? Estamos cumpliendo con nuestro compromiso, no le estamos cobrando adicional por ningún certificado. Solo le indicamos que se expiden a quienes hayan culminado con las prácticas y la prueba final. Se precisa esto porque el ciclo anterior, no, el ciclo anterior no, ya hace un par de meses tuvimos experiencia con alumnas mayores ya que creían que solo por matricularse ya se les daba, ¿no?, el certificado. Cuando no entraron al, no sé, 70% de clases, nunca asistieron y tampoco hicieron las actividades, entonces se les explicó que no se podía, y bueno, ¿no? Un problema un poquito complicado con las señoras que nos tildaban de estafadores y cosas por el estilo cuando estamos explicándole los términos, ¿no? Que no es así, tampoco es como se le va a expedir automáticamente, no, sino debemos ver, ojo que no estamos pidiendo notas aprobatorias, solamente que entreguen las prácticas, ¿no? Con sus trabajos. Se espera, por supuesto, que sean aprobatorias las notas, pero no es un requisito. Sí es requisito que se presente y que se atestigue el trabajo de los estudiantes en el curso. Muy bien. Listo. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre el Classroom y sobre el reglamento? Antes de pasar a la explicación teórica, que es la primera clase, la única, que siempre tomamos 25 a media hora de explicación de Classroom y de los servicios en la primera clase, pero en adelante la explicación teórica será 40, 45 minutos y el resto será práctica, ¿ya? Los ejercicios de las sesiones para trabajar con ustedes. Esta clase nada más vamos a solamente la teoría, ¿sí? Porque nos alcanza eh, por esta explicación preliminar del sistema de aula virtual. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor. Muchas gracias, estimada. Vamos a avanzar entonces con la explicación de la sesión. ¿Listo? Sintaxis general, sesión uno. ¿Ya? Sintaxis general, sesión uno. Muy bien. ¿Qué es una oración? A ver, brevemente, por audio, por chat, como gusten, ¿no? ¿Qué entiende por una oración gramaticalmente hablando? ¿Qué entendemos por una oración? Gramaticalmente hablando, ojo, preciso eso. Muy bien, vamos. Ahí está, gracias por la respuesta. Un enunciado, perfecto, estimado. Muchas gracias. Es un enunciado, efectivamente. Vamos a ampliar un poquito más la definición. Atención todos, por favor. Una oración es un conjunto de palabras que expresan una idea completa. Las oraciones son consideradas la unidad máxima de la sintaxis y no dependen de otras oraciones para su análisis. Para que un enunciado pueda ser considerado una oración, debe contar con algunos elementos. En principio,
Efectivamente, como mencionó José Manuel, es un enunciado, ¿ya? La oración es un enunciado, pero tiene algunos elementos característicos que la van a alejar de otros. Profe, ¿hay más de un enunciado? Sí. Entonces es un enunciado exclusivo, ¿ya? Otra idea más, idea completa. Estas ideas asocienlas bastante ustedes, por favor. ¿Qué más tenemos aquí? Máxima unidad de la sintaxis, si lo sabemos. Esto depende de otras oraciones. Hay una independencia, ¿ya? La oración es independiente, ¿sí? Se puede relacionar oraciones, dialogar, vincular, conversar, juntar oraciones, ¿no? Socializar, como se dice, pero una oración nunca deja de ser independiente. Muy bien, listo. Vamos avanzando entonces. Diferencias entre la oración y la frase. Por ahí les mencioné, ¿no? Una oración, profe, si tenemos una oración, es un enunciado, pero no es el único, les mencioné. Bueno, hay dos tipos de enunciado, ¿no? Oraciones y frases. Muy bien, dos tipos de enunciados. Tenemos las oraciones y las frases. ¿En qué se diferencia, profe? Vamos a verlo aquí. Las oraciones son enunciados que sí cuentan con verbo principal y son autónomos, ¿ya? Mira el detalle, esta palabrita, verbo principal, ¿ya? ¿Quiénes recuerdan? Y las frases, sabes que no son iguales, las frases son enunciados que no cuentan con verbo principal, ¿ya? Vamos a repasar entonces esta idea. ¿Quiénes hemos creído toda la vida que la oración es un conjunto de palabras que cuenta con un verbo, ¿cierto? Esa es la definición general, básica que se tiene sobre una oración. Conjunto de palabras que cuentan con un verbo, listo. Pero esa definición es imprecisa, ¿ya? No está al 100%. La definición que estaría al 100% sería es un conjunto de palabras que cuenta con verbo principal, ¿ya? Profe, ¿y en qué se diferencia un verbo de un verbo principal? Lo vamos a ver en unos minutos. Pero por ahora quiero que retengan el concepto de verbo principal, que va a ser lo más importante en esta sesión, ¿ya? Recuerden la importancia de esta primera clase, la oración. Nosotros en este curso vamos a evaluar un solo párrafo, la escritura de un párrafo. Profe, ¿un párrafo nomás? Efectivamente, pero no va a ser cualquier párrafo. Yo sé que ustedes ahora mismo pueden escribir un párrafo, pero ese párrafo va a contar con diversos elementos que vamos a ver a lo largo del curso. Exactamente, Giovanna. La frase es igual a una proposición. La proposición incluso puede ser un sinónimo del enunciado, ¿ya? Acá puedo poner proposición también, efectivamente. Entonces, si yo puedo definir una oración como una proposición con verbo principal o como un enunciado con verbo principal, ¿ya? Y puedo definir una frase como una proposición sin verbo principal o un enunciado sin verbo principal, ¿ya? Están muy bien ambos conceptos, pero la diferencia sustancial que quiero que tengan en mente es su vínculo con el verbo principal. ¿Se entiende? Eso es lo más importante. La oración cuenta con verbo principal. La frase no cuenta con verbo principal. El verbo principal es lo que le va a otorgar la idea de eh, el sentido completo, ¿ya? La idea independiente de la oración. Como la frase no tiene un verbo principal, la frase va a ser todo lo opuesto, va a ser incompleta, va a ser dependiente, ¿ya? Va a ser dependiente. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Sí, todo bien. Pueden responder, les Todo pido. bien. Sí, sí, Muchas profesor, gracias, todo estimado. bien. Perfecto, muchas gracias. Les pido también una cita extra, por favor, si por ahí ven que no hablo, siempre que me pase algo aquí, bueno, nunca es frecuente, pero cuando pase les voy a pedir unos segunditos que me esperen, pero si ven que no hablo de pronto, me está pasando 2 veces ya en el día, avísenme, por favor, que no se escuche el audio, ¿sí? Muchas gracias, les pido eso. O si por ahí se queda estancada la diapositiva, ¿no? Que es poco probable, pero igual, avísenme ellos. Muy bien, perfecto. Pasando. ¿Cuáles son las características de la oración?
Una oración generalmente consta de un sujeto y un predicado. ¿Listo? Todos sabemos eso, lo estamos recordando. El sujeto es quien realiza la acción o de quien se habla, mientras que el predicado contiene la acción o el estado del sujeto. Listo. Sentido completo. Las oraciones expresan un pensamiento completo. Esto significa que deben transmitir una idea clara y coherente, comenzando con la letra mayúscula y terminando con punto, cosa que no hay aquí. Uy, ¿qué pasó? Vamos a compartir aquí. Listo, cosa que no hay aquí. No vamos a ver los puntos. Ahora sí. Muy bien. Y cerramos con la autonomía. Las oraciones son consideradas elementos autónomos. Son consideradas elementos autónomos dentro de la lengua, lo que significa que pueden existir por sí solas, ¿ya? Pueden existir por sí solas y no dependen de otras oraciones para tener sentido. Muy bien. Esas son algunas características básicas. Profe, el sujeto y predicado, sí, muy bien, pero nuevamente, nuestro elemento protagonista, nuestra estrella de la noche es el verbo principal. Muy bien, el verbo principal. ¿Por qué? Porque a partir de la presencia del verbo principal se va a determinar el sujeto y el predicado. Recuerden que todo eso es una estructura, es un esquema sintáctico, ¿ya? Muy bien. Pregunta, ¿qué es un verbo? A ver, rápidamente, de preferencia por el chat, o bueno, por el audio, no importa, pero que sea en este minutito. Estamos con los minutos ahí contados. ¿Qué entienden por verbo? ¿Qué recuerdan por el verbo? ¿Qué es un verbo? A ver. Expresión de acción, perfecto, Giovanna, muy bien. Es un resumen muy útil, ¿ya? Es un resumen muy útil porque el verbo eh, comprende, digamos, una explicación un poco más amplia, pero nosotros vamos a utilizar la parte práctica del verbo. Como vamos a escribir un texto académico, es decir, eh, impersonal, vamos a describir fundamentalmente, vamos a usar la acepción de la acción, ¿ya? El verbo es una clase de palabra que indica una acción, que indica un estado o un proceso que tiene lugar en una oración. Por ejemplo, en la oración ella corre. Corre es el verbo que describe la acción que realiza el sujeto. En este caso, ella. Muy bien. Los verbos son fundamentales en la gramática ya que permiten expresar semánticamente. Cuando escuchen la palabra semántico se refiere a significado, lo que sucede en una oración. Además, pueden modificarse para concordar con la persona, número, tiempo, modo y aspecto. Esos son los accidentes gramaticales que vamos a revisarlos en unos segundos. Sin los verbos, una oración, perdón, no puede considerarse completa, ya que son esenciales para transmitir un mensaje claro. Hasta ahí, ojo, estamos hablando del verbo en sí, en esencia, en naturaleza, como idea. No estamos hablando del verbo principal todavía. Profe, ¿el verbo principal es un verbo? Sí, por supuesto. ¿Ya? En sí estamos hablando ahorita de todos los verbos, de la idea del verbo. Muy bien, listo. Una forma muy práctica de identificar si una palabra es verbo o no, aunque no lo creas, existen personas estudiantes universitarios que tienen dudas sobre qué palabra es verbo y qué palabra no. Una forma muy práctica es anteceder a la palabra que yo creo que es verbo un pronombre. Pronombre, ella, yo, tú, él, nosotros, ellos, etcétera, etcétera. Y le antecede el pronombre a mi verbo y funciona, tiene sentido, esa palabrita es un verbo. ¿No? Para el sustantivo o sujeto o una frase nominal, debo antecederle un artículo. Por ejemplo, el, la, los, las, ¿ya? Así. Ese es un tip nada más. Accidentes gramaticales. Pero definitivamente la prueba del accidente gramatical es la definitoria para saber si mi palabra es verbo o no es verbo. ¿Ya? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Tenemos la persona, que se refiere a quien realiza la acción. Los verbos pueden estar en primera persona. Yo, agarren su dedito, apunten a ustedes, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él, ¿no? La segunda persona, tú estás hablando con un interlocutor directo. Y en la tercera persona estás refiriéndote a otra, ¿ya? A otra persona, a un X, a un extraño.
En plural también tenemos, ojo, pero aquí lo vamos a llamar número. Indica si la acción es realizada por uno o más sujetos. Puede ser singular, una persona, o plural, varias personas. En el caso de nosotros, yo o nosotros. Segunda persona, tú, ustedes, vosotros, ¿no? Tercera persona, él, ellos. Muy bien, listo. Número, ya, bueno, ya lo vimos. Tiempo, el tiempo es indistinto para todos. Indica cuándo ocurre la acción. Los tiempos verbales se dividen en pasado, presente y futuro. Por ejemplo, canto, presente, ¿no? Canté, pasado, y cantaré, futuro. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Confirmen. ¿Todo claro? No. Listo, perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos avanzando. A ver. Gracias, estimado. Perfecto, perfecto. Vamos avanzando. No se preocupen también por la asistencia. ¿Listo? Porque yo estoy tomando capturas aquí a la sección de participantes, ¿ya? Por eso que no se vayan a sorprender si no los llamo. Intentamos hacerlo en un curso, pero nos dimos cuenta que el llamado de asistencia nos roba minutos a la sesión, así que evitamos ya hacerlo, ¿no? De frente tomo captura. Por ello les pido encarecidamente que a sus cuentas de Zoom le pongan sus nombres y apellidos, por favor, ¿no? Entiendo que quizás ingresan con cuentas de sus trabajos, y tienen otros nombres, pero me serviría mucho para la asistencia. Bien, antes de ir al verbo principal, quiero que diferencien entre verbo y verboide, ¿ya? El tema del verboide lo vamos a ver mañana, eh, al detalle. Entonces, por ejemplo, a ver, miren, deme una palabrita, deme un ejemplo de verbo, ahora mismo, a ver, por el chat. No por micrófono, por el chat. Escríbame un verbo. Ahí está, listo. Ahí nomás. Caminar, llorar. Perfecto. Miren, están continuando ¿cómo se dice? Una tradición de intervenciones en este tema. Otra vez, Augusto, cantar. Ustedes, estimados, me han dado ejemplos, correr también. Me han dado ejemplos de verboides, no de verbos. Como profe, uno de los verboides más populares son los infinitivos. ¿Qué son los infinitivos? Son los verboides que terminan en ar, er, ir. ¿Qué es un verboide, profe? Así como escuchas un humanoide, una figura humanoide se vio entre los arbustos. Un humanoide es que parece humano, pero no es. Verboide, parece verbo, pero no es. ¿Ya? A veces también se le llama, ahora sí, Wilson, ya te corregiste. Muy bien. Ese sí es un verbo. Entonces, pero es lo que se os ha enseñado, ¿cierto? El verbo, digo un verbo, correr. Ya, ese es un verbo, es que tampoco quiero confundirlos. En muchos libros lo nombran verbos impersonales, pero les dicen verbos, ahí los confunden. Hay que decirles verboides. ¿Por qué, profe? Porque yo no puedo trabajar con correr. Yo correr, tú correr, él correr. ¿Tiene sentido? Cualquiera de esas tiene sentido. Tú correr, él correr, nosotros correr. No, profe. Claro, no tiene sentido. Por eso es que debemos conjugar. Tú corriste, yo corro, él correrá. Ahora sí son verbos, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hablemos de verbos en este curso y en adelante, van a referirse siempre a los conjugados, ya no a los verboides. ¿Bien? Listo. Profe, pasemos al verbo principal. El verbo principal en sí es un verbo. Recordemos la definición de verbo. Un verbo principal es el verbo que expresa la acción o el estado más importante dentro de una oración. Este verbo es fundamental porque determina el significado principal de la oración y es el que lleva la carga semántica. Muy bien, es el que llega la carga semántica.
Podemos identificar el verbo principal como todo aquel que se encuentra en relación directa con su respectivo sujeto. ¿Qué quiere decir de relación directa? Que mi sujeto debe estar al costado inmediato, al ladito de mi verbo, y nada debe separarlos. Ninguna palabra, ni ningún signo de puntuación, nada. Nada debe separar mi sujeto y mi verbo. Debe ser una relación fluida, libre, ¿ya? Si mi verbo está al costado inmediato de mi sujeto, tengo un verbo principal. Y si tengo al menos un verbo principal en mi enunciado, ya tengo una oración. Profe, ¿cuántos verbos como máximo? ¿Cuántos verbos principales como máximo? Los que quieras. ¿Cuántos verbos principales como mínimo? Uno. Si tengo uno principal, ya tengo mi oración y le pongo punto a mi enunciado. Se acabó. La educación pública destaca como prioridad. ¿Cuál es el verbo? La educación pública destaca como prioridad. ¿Cuál es el verbo? Destaca. Destaca, muy bien. ¿Quién o qué destaca? Muy bien, Noelia, muy bien, Augusto, muy bien, Wilson. Educación pública. La educación pública, ¿no? Si disculpen por el audio, si no los identifico, estimados, eh, se me complica un poco ver en los participantes quién tiene el micro prendido, así que disculpen. Muy bien, Noelia, gracias. Verbo, sujeto, pregunta. ¿Hay algo que se interpone entre mi sujeto y mi verbo? ¿Una coma, una palabra, algo? No, profe. Es una relación fluida, entonces es un verbo principal. Esa es la única característica. Y como es principal, le pongo su punto. Es una oración. ¿Sí? Esa es la idea. Si tengo un verbo principal, al menos uno en mi enunciado, tengo una oración. ¿Y cómo tengo un verbo principal? Debe estar al costado inmediato de mi sujeto, relacionado directamente con este. Muy bien, vamos avanzando. Esta es la estructura ideal, estimadas y estimados, que deben tener en sus redacciones. Esta estructura, sujeto, verbo y complemento. Así deben escribir o deben apuntar a escribir en adelante sus futuros textos. Sujeto, verbo y complemento. Algunos lo llaman también objeto, directo, indirecto, etc. ¿Ya? Pero la estructura es esa, no se vayan a olvidar, por favor. Profe, ¿quieres empezar con mi verbo? No puedes. Sujeto, verbo, ahora sí. Sujeto, recuerda, puede ser tácito o expreso, ¿ya? Profe, ¿puede empezar por mi complemento? Lo vamos a ver en otra clase, pero sí, puedes, pero hay que tener cierto conocimiento de puntuación para ello. Pero les adelanto que la estructura básica y recomendada para escribir una correcta oración sintáctica es esta. Muy bien, listo. Verbo subordinado. Profe, ¿cómo subordinado? Hay dos tipos de verbos, por supuesto. ¿Recuerdas que hay la categoría de verbo general? Ya. Hablé de verbo principal. Entonces, si hay un verbo principal, profe, hay un verbo secundario, en este caso no se llama secundario, se va a llamar verbo subordinado. ¿Ya? Verbo subordinado. ¿Qué es el verbo subordinado? Veámoslo. Un verbo subordinado es el verbo que se encuentra en una oración subordinada, es decir, una oración que depende de otra oración principal. Para tener sentido completo, este tipo de verbo no puede funcionar de manera independiente y siempre está vinculado a una oración principal a través de una palabra subordinante. Recuerden que estas palabritas son los nexos subordinantes, ¿ya? Que, cuando, como, cuya, mientras. Si estas palabritas están antes de un verbo o de mi verbo principal, lo van a subordinar y lo malogran. Veamos este caso. Atención todos, ¿ah? Los estudiantes, el primer puesto en el concurso de química. Atención todos y todas. Los estudiantes analícenlo en un minutito nada más. Estamos contra el tiempo.
Todo lo mismo. Vamos a llamarlo a este enunciado uno. Vamos a llamarlo a este enunciado 2. Los dos son oraciones, los dos son frases. ¿Cómo hacemos? ¿Son lo mismo? No, dice Augusto. Perfecto. Arrancamos bien. No son lo mismo. Ahora analicemos cuál de los dos es una frase y cuál de los dos es una oración. Léanlo bien en su mente y digan cuál de los dos tiene la idea de que está afirmando una idea completa, una idea cerrada, está informando un hecho concreto. ¿Y cuál de los dos es el que está mencionando de forma incompleta una idea? ¿Cuál es el completa? La uno, ¿sí o no? La uno, muy bien. Y el incompleto, la 2. ¿Por qué, profe? Ahí viene, perfecto, Noelia, perfecto, Augusto, Noemí, no, perfecto, muy bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Gracias, Noelia, perfecto. Primero, ¿cuál es el verbo? Ganaron. Mira, los dos son verbos, ojo, ¿ah? Los dos son verbos. ¿Quiénes ganaron? Los estudiantes. Ah, este es mi sujeto. Entonces, verbo principal es este. El profesor me dijo, si tengo un verbo principal al menos, ya es una oración. Punto. Profe, mi sujeto es este. ¿Será verbo principal ganaron? No. ¿Por qué? Porque se interpone este nexo subordinante llamado quiénes. Así es, Noel. ¿Y quiénes va a subordinar? Siempre subordina el nexo cuando está antes del verbo. ¿Ya? Entonces se convierte en un verbo subordinado, por lo tanto no va a tener el mismo peso. Y va a generar este efecto. No es lo mismo que yo diga, los estudiantes ganaron el primer puesto en el concurso de química, que los estudiantes quienes ganaron el primer puesto en el concurso de química, te da la idea de que falta, ¿sí o no? Que no está completo, que no está completo. Entonces, ese es el efecto del quiénes, ¿ya? Ese es el efecto del quiénes. Y así como el quiénes hay otros nexos subordinantes. Muy bien. Uy, perdón. En resumen, el verbo subordinado es esencial para la estructura de las oraciones complejas. Claro, cuando es una oración compleja es que yo voy a utilizar el verbo subordinado con mi nexo subordinante antecedido. ¿Cuántos tipos de nexos subordinantes hay? Varios. Por ejemplo, tenemos el qué, pues, quién, cuál, cuyo, cuándo, cómo, dónde, todos en relativo. ¿Qué quiere decir? Que no se le agrega tilde, ¿ya? No se le agrega tilde. Muy bien, no se le agrega tilde. Entonces, el nexo subordinante es esta palabrita, esta partícula que se encuentra antes del verbo y lo subordina. Así de simple. Muy bien. Veamos rápidamente algunos ejemplos y dígame por el chat cuál de estos son oraciones y cuál de estos son frases. Por el chat, por favor, escriban, no sé, uno oración, dos oración, tres oración, o uno frase, dos frases, así. En un solo mensaje para saber si la han atinado o no. A ver, en un minutito analicemos, identifiquen verbos, después identifiquen si son principales o no. ¿Qué opinan? A ver. Muy bien, una oración, dos subordinados, tres subordinados, oración, frase, frase. Perfecto. Percy, Giovanna, Augusto, muy bien. Listo, ¿no? Wilson, también perfecto. Efectivamente, la primera es oración. Tenemos el verbo principal aquí, el sujeto. La segunda, sujeto, mi verbo, pero no es principal porque lo subordina el quién. Por ejemplo, por lo tanto, como es el único verbo, frase. Y la comida en ese restaurante el día de ayer por la tarde ni siquiera tiene verbo, frase también. ¿Ya? Esa es la idea, estimadas y estimados. Muy bien, vamos avanzando. ¿Cuáles son frases? Bueno, muy tarde salió la pregunta, ya la resolvimos. Y eso sería todo con relación a la explicación teórica. Voy a compartirles brevemente, porque ya estamos contra el tiempo, voy a compartirles los ejercicios que vamos a tener que desarrollar. ¿Ya? Los ejercicios que vamos a tener que desarrollar. Gracias, Noelia, por tu participación. Esto va a ser subido, ojo,
al Classroom, ¿ya? Todos los materiales para que puedan trabajar sus ejercicios. En el primer bloque, reconoce cuál de las siguientes oraciones o proposiciones, enunciados, son frases o oraciones. Acá van a escribir oración o van a escribir frase, dependiendo de ser el caso. Analícenlo bien. Y en el bloque B vamos a identificar los nexos subordinantes, es decir, el que siempre antes de un verbo, ¿ya? Antes inmediato no, puede haber palabras en medio, pero el verbo, el nexo subordinante siempre va a subordinar al verbo próximo, al más próximo a ese verbo. Solo a uno, ojo, no a todos, solo a uno, ¿ya? Y el objetivo es que tachemos y marquemos solo los nexos subordinantes. Muy bien. Listo, estimados, entonces ya llegamos al final de la sesión. Le agradezco su puntualidad y espero que este grupo se mantenga, sea constante. Y bueno, nos vemos el día de mañana, estimados, para la sesión número 2. Saludos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Julio, gracias a todos ustedes. Buenas Buenas noches, noches, saludos. profesor. Gracias por su clase. Gracias a ustedes, estimado. Gracias, Muchas gracias. profesor. Buenas noches.